tener el estudio de la lección número 50. El tema se llama Los 40 días antes que Jesús ascendiera al cielo. Les voy a invitar para que busquen en sus Biblias en el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Cuando lo encuentren, les voy a pedir en el amor del Señor que se pongan de pie para que demos una lectura alternada a Hechos 1, del 1 al 5. Y si alguno de los presentes no tiene la revista de las lecciones dominicales, allá atrás se encuentra nuestra hermana que está encargada de vender las revistas Vida Cristiana, donde vienen las lecciones de la escuela dominical. Vamos a leer alternadamente la palabra del Señor. Hechos 1, del 1 al 5, leemos, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Unidos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, que es nuestra guía, nuestra norma de fe y conducta, es el alimento para nuestra alma, es nuestra regla de fe. Y en este momento vamos a meditar en ella, vamos a hablar acerca del tema central de toda la Biblia, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Enséñanos, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Usa mi vida y que mis hermanos sean bendecidos y edificados en la doctrina santa de Jesucristo, y de esta manera llevemos mucho fruto para ti y tu santo nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo es importante, es de bendición y es para nuestra edificación. Desde antes que Él naciera, en la eternidad, su nacimiento, su ministerio, su muerte y también su resurrección. Gloria al Señor. Hoy estaremos hablando acerca de los acontecimientos que ocurrieron antes de que Cristo ascendiera al cielo. Después que Cristo resucitó, tuvieron que transcurrir 40 días. A los 40 días, Jesús volvió al Padre, así como estaba escrito, y se sentó a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por nosotros, y vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo de los apóstoles. El texto para memorizar es Hechos capítulo 13, versículo 31, y les voy a pedir que todos lo repasemos algunas veces. Dice así: y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hechos 13, 31. Nuevamente. Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hechos
El testimonio bíblico es que el Señor estuvo con sus discípulos 40 días. Y esto lo podemos dividir en tres partes. Vamos a hablar en primer lugar de sus manifestaciones a sus discípulos. El segundo punto es Jesús formó un grupo consistente de testigos. Y en tercer lugar veremos los mandamientos que Él dio antes que ascendiera al cielo. Primeramente vamos a ver sus manifestaciones a los discípulos. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no todo terminó ahí. Él resucitó de los muertos, se levantó triunfante de la tumba, venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo al pecado, y Él resucitó y su tumba está vacía hasta hoy. Y claro, los discípulos no esperaban que Cristo resucitara, aunque el Señor les había dicho que Él iba a morir en la cruz, Él iba a padecer por causa de nuestros pecados, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos no lo entendieron, no lo comprendieron. Es más, ni siquiera esperaban que Él resucitara. Si ellos esperaban que Él resucitara, deberían estar contentos, deberían estar confiados, porque sabían que su maestro iba a resucitar. Sin embargo, otro cuadro nos muestra la Biblia de los discípulos. Ellos estaban tristes, ellos estaban confusos. La Biblia nos habla que incluso Pedro había ido en algún momento a pescar. Algunos estaban pensando regresar a su vida pasada porque creían que el maestro había muerto y que ya todo había terminado. Estaban tristes, estaban llorando. Las mujeres al tercer día, después del día de reposo, el día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, dice que llevaron aloes, llevaron mirra, llevaron ungüentos para preparar el cuerpo de Jesús, pues el día viernes que lo habían bajado de la cruz, como era día de reposo, el día de reposo para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes, así que no lo pudieron preparar. El primer día de la semana las mujeres iban de mañana a preparar, a embalsamar el cuerpo de Jesús, pero ellas no se esperaban lo que había acontecido, que nuestro Señor había resucitado. Y ellas iban pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a remover la piedra? Y cuando ellas llegaron, la piedra había sido removida por un ángel. Y entonces dice que las mujeres comenzaron a llorar. Y el Señor le aparece a María Magdalena y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Oh Señor, se han robado el cuerpo de mi maestro. Dime dónde le pusieron. Y entonces el Señor le dice, María. Y cuando dice María, ella se da cuenta que era el Señor que había resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. En este periodo, cuando el Señor comenzó a manifestarse a sus discípulos, la Biblia nos dice claramente que muchos dudaban de la resurrección del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 17, podemos leer las dudas que tenían los discípulos de la resurrección de Cristo. Mateo 28, versículo 17 nos dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuán incrédulos eran los discípulos? El Señor se les apareció durante esos 40 días y aún cuando le estaban viendo frente a Él, dice que aún así estaban dudando si era Él. Tenían dudas acerca de si el Señor había resucitado. Dice también la Biblia en Marcos 16:11 que muchos no creyeron en la resurrección del Señor. Marcos 16:11 leemos donde dice, ellos cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, no lo creyeron. Cuando las mujeres regresaron corriendo y diciendo, el maestro ha resucitado, Jesús ha resucitado, dice aquí claramente que ellos cuando vieron y oyeron lo que aquella mujer decía, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermano?
y no las creían. Les parecía una locura. Ustedes deben estar locas. Posiblemente estén alucinando. Se imaginaron. Están alucinando que el Señor resucitó. Pero no estaban locas, para nada. Ellas le habían visto. Incluso dice que María, dice que le había adorado y había hablado con el Señor Jesucristo. Aleluya. Él había resucitado verdaderamente. Y luego fue necesario que el Señor personalmente se presentara con los discípulos y los reprendiera por su incredulidad. Porque ella les había dicho, el Hijo del Hombre va a ser azotado, va a ser muerto, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Dice la Biblia, hermanos, que cuando se había dado la noticia de que el Señor había resucitado, las mujeres habían ido a decirles a los discípulos. Algunos de ellos dicen que iban camino a Emaús. Y cuando ellos iban caminando, hablando acerca de los hechos acontecidos, Jesús se puso a caminar con aquellos dos discípulos en el camino a Emaús. Y entonces les pregunta, ¿de qué hablan? Y aquellos discípulos dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra y en hechos, fue muerto, fue crucificado, fue sepultado, pero nos ha parecido extraño lo que unas mujeres andan diciendo, que Jesús resucitó. Y entonces el Señor les comienza a hablar a estos dos discípulos, comenzando desde la ley, pasando por los profetas y los salmos, les comienza a decir todo lo que se había escrito acerca del Cristo que habría de resucitar. Pero todavía, a pesar que Él iba hablando con ellos no se daban cuenta que era Jesús. Y todavía, como ya se hacía tarde, dice que estos dos discípulos invitan a Jesús. Ellos sin saber lo que era Jesús, lo invitan, dicen, mira, vamos, ya es tarde, ven con nosotros, pasa y cena con nosotros, quédate con nosotros. Y el Señor, para que no les quedara la menor duda, para que no pensaran que era un espíritu el que hablaba con ellos, el Señor se sienta con ellos a la mesa y dice que partió el pan y lo bendijo y empezó a comer con ellos. Y entonces la mente de ellos se abre y se dan cuenta que era Jesús el que estaba cenando con ellos. Y entonces, hermano, dice que el Señor desapareció de su vista. Leemos lo que dice en Lucas capítulo 24 y el versículo 25 dice: entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eran tardos para entender las escrituras. Después el Señor les aparece a sus discípulos cuando ellos están reunidos en una casa. Lucas 24, versículo 37 nos dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Ellos imaginaron, no, es un espíritu, es el espíritu de Jesús. Como decía la doctrina herética de los gnósticos, ellos decían que Jesús era solamente un espíritu que vino a esta tierra, pero no era un espíritu lo que estaban viendo. Ellos, aún viendo a Jesús que estaba frente a ellos, todavía tenían dudas y pensaban que estaban viendo un espíritu. Pues el Señor, para que se les quitara la duda, dice la Biblia que se sentó con sus discípulos y dijo: vamos a comer, vamos a cenar. Y dice que comió pescado y comió también miel, para que ellos no tuvieran duda que Cristo había resucitado. Bendito sea el Señor. Había resucitado con su cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. Él se había levantado de los muertos. Aleluya. En esa ocasión, cuando el Señor apareció a 10 de los discípulos, dice que no estaba reunido Tomás.
Y cuando llega Tomás y le dicen los discípulos, el maestro ha resucitado. Y Tomás dijo, no. Si no ve las señales de los clavos en sus manos, y si no meto mi mano en su costado, yo no creo en él. Pero mira, el Señor ha resucitado, nosotros le vimos, comió con nosotros. Y él dijo, no, hasta que yo vea las señales de los clavos en sus manos y hasta que yo meta mi mano en su costado, entonces voy a creer. A los 8 días que ocurrió esto, el Señor vuelve a aparecer a los discípulos y estaba presente Tomás, y al primero que se dirige es a Tomás personalmente. La Biblia dice en San Juan capítulo 20, San Juan 20, versículos 24-25. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Hasta al más incrédulo no le quedó la menor duda que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero dice el Señor que más bienaventurados somos nosotros, porque no lo hemos visto, pero creemos en Él que Él ha resucitado. Venimos al Señor y llevamos en nosotros la prueba más grande. El Señor ha cambiado nuestra vida. Creemos en un Cristo vivo, creemos en un Cristo verdadero, porque Él nos cambió. Estábamos perdidos en el pecado y Él fue el único que nos sacó de ahí, nos levantó, nos limpió y nos ha dado una vida nueva, y su presencia la sentimos dentro de nosotros. Y su presencia está con nosotros, aleluya. Por eso creemos que el Señor ha resucitado, no nos queda la menor duda. Ese es el primer punto. El Señor Jesucristo en esos 40 días se les apareció a sus discípulos para que ellos no tuvieran la menor duda. Cuando antes de que el Señor resucitara, podemos ver cómo eran los discípulos. Ellos tenían temor, ellos tenían miedo. Cuando tomaron a Jesús para ser crucificado, todos los discípulos huyeron de Él, lo dejaron, lo abandonaron. Aún Pedro, el más valiente, dice que iba siguiendo de lejos a Jesús, pero finalmente le negó 3 veces. Ellos tenían temor, ellos tenían miedo, estaban encerrados porque el Señor había muerto. Ellos tenían temor, pero después que el Señor les apareció, después que el Señor resucitó, el Señor, hermanos, escogió a un grupo selecto, no de una persona, escogió a los 11 discípulos, y aparte de ellos, a Jacobo. Después, a más de 500 hermanos se les apareció el Señor, y finalmente le apareció a Saulo, un grupo selecto pero muy grande de personas que fueron testigos de su resurrección. El segundo punto es, Jesús formó un grupo muy consistente de testigos. El testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular del Evangelio. Amén. Es nuestro cimiento, es nuestra roca fuerte. Creemos en Dios, creemos que hay vida después de la muerte, creemos en la resurrección. ¿Por qué lo creemos? Por una prueba. Jesús resucitó. Y si Cristo resucitó, hay resurrección de muertos. Hay vida eterna para nosotros.
Señor resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. El mensaje de la resurrección es el cimiento. Este mensaje sería proclamado en todo el universo, y la resurrección de Cristo representaba también la derrota de la muerte. El Señor venció la muerte. ¿Quién no le teme a la muerte? Pero el Señor la venció. Y podemos ahora, hermanos, decir como Pablo: si vivimos, para Cristo vivimos. Si morimos, para Cristo morimos también. Quiero invitarles a buscar 1 Corintios 15, 55 y 56. 1 Corintios 15, 55 y 56 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ese aguijón que había matado a tantas personas. Pero Cristo venció a la muerte. Por eso dice el profeta: oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor derrotó a la muerte en la cruz del Calvario por la resurrección. Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo quedaría muerto? El mensaje de la resurrección era congruente con la vida y los hechos de nuestro Señor. El grupo de testigos fue muy consistente. Vamos a ver la lista de aquellos quienes vieron a Cristo resucitado. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 4 al 8. ¿Lo tienen? Lo leemos, dice, todos juntos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Todos? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice que apareció a Cefas, a Pedro, después apareció a los demás discípulos, después a más de 500 hermanos, después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo más hermanos, y dice que después, por último, se le apareció a Saulo, es decir, al apóstol Pablo. Esta es la lista de aquellos testigos que presenciaron a Cristo ya resucitado y con un cuerpo glorificado. A lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos testifican acerca de la resurrección de Cristo. Miren, hermanos, les mencionaba al principio del segundo punto que los discípulos primero tenían miedo, tenían temor, tenían dudas, pero cuando vieron a Cristo resucitado, las dudas se fueron. Aleluya. Y el temor que había en ellos desapareció. La resurrección hizo a los cristianos hombres valientes. Cuando les interrogaban en qué nombre o con qué potestad han hecho ustedes este milagro. Por ejemplo, cuando sanaron al cojo de nacimiento. Y entonces ellos dijeron: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Gloria al Señor. Y en ese nombre Dios ha dado sanidad a este hombre en presencia de todos ustedes. Y les dice ahí que Cristo había resucitado, porque un muerto no puede hacer milagros, pero el que vive por los siglos de los siglos puede hacer milagros. Y todavía puede sanar, todavía le puede sanar, todavía le puede salvar, porque Cristo está vivo. No creemos en un Cristo que está crucificado, no creemos
resucitado. Todos. Todos los discípulos, hermanos, murieron mártires. Saulo murió decapitado. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Todos los discípulos murieron. Tomás murió por dardos. Todos los discípulos murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por un Cristo vivo. Aleluya. Hechos 3:15 nos dice cómo ellos testificaban acerca de la resurrección de Cristo. Hechos 3:15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos eran testigos. Entonces, primero Jesús, en los 40 días antes que él subiera al cielo, se les apareció a los discípulos. Segundo, él en esos 40 días escogió a un grupo selecto de personas, de discípulos, que fueran testigos y que proclamaran la resurrección de Cristo en todo el mundo. Y pasamos al tercer punto. En esos 40 días el Señor les dio mandamientos con los cuales se iba a regir la iglesia de todos los tiempos. La Escritura declara que antes de que el Señor fuera recibido en el cielo, dio mandamientos a sus discípulos por el Espíritu Santo. Estos mandamientos constituían los fundamentos para todas las actividades de las iglesias de todos los siglos. El Señor dio mandamientos a sus discípulos. ¿Cómo se iba a regir su iglesia? Y el primero de ellos el primer mandamiento fue la evangelización en todas las naciones. Amén. ¿Cuál fue el primer mandamiento que dio el Señor en esos 40 días? La evangelización en todas las naciones. La Biblia nos habla, hermanos, como en el libro de los Hechos los discípulos salieron predicando por todas partes. Primero se habían concretado a predicar en Jerusalén, pero el Señor les dijo: no, tienen que ir en todo el mundo a hacer discípulos en todas las naciones. Pero la iglesia no obedeció, se concretó a predicar en Jerusalén. Tuvo Dios que traer una persecución a la iglesia de Jerusalén para que todos fueran esparcidos, y cada persona, cada creyente se convirtió en un predicador del Evangelio. Así el Evangelio, hermanos, se extendió por toda Asia, fue hasta Europa. Hermanos, se calcula que en el primer siglo, en el Imperio Romano, el 60% de la gente, eran 120 millones de personas, el 60% de esas gentes eran cristianos, porque la iglesia se ocupó en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La historia registra que incluso el apóstol Pablo fue hasta España a predicar el Evangelio. Hasta allá llegó el apóstol Pablo. Y de ahí de España, hermanos, muchos siglos después, trajeron el Evangelio aquí, en toda América, hermanos. Y el Evangelio nos ha llegado. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Todavía hay mucha gente que no conoce el Evangelio, y esa tarea, ¿de quién es, hermanos? Levanten la mano, ¿de quién es esa tarea? Nada más de la hermana Edith, de la hermana Arturo. ¿De quién es esa tarea, hermanos? De todos nosotros. Todos nosotros tenemos que cumplir con el mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 es un pasaje que ya conocemos de memoria. Ahí nos dice Marcos 16, 15: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que ir por todo el mundo, bendito sea el Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura, todos los lugares. Amén. Tenemos que dejarlo todo por ir a predicar el Evangelio. Ahora también dice Marcos
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El poder de su Espíritu Santo les proyectaría a todo el mundo. En todo el mundo de nuestro campo tenemos que ir a todos los rincones, colonias, pueblos, a todo lugar tenemos que llevar la palabra del Señor. ¿Cuál es el segundo mandamiento que nos dio el Señor? Ya vimos que el primero es la evangelización. Segundo, el bautismo. Amén. El Señor dijo, vayan por todo el mundo a predicar. Segundo, el bautismo. Y también la fórmula, es decir, cómo se debe bautizar. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el segundo mandamiento. Si no has sido bautizado, si no has sido sumergido en el agua, en el bautismo, tienes que bautizarte, porque la Biblia lo está diciendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Ahora, la fórmula bautismal, Mateo 28:19. ¿Cuál es la fórmula bautismal que debemos usar en el bautismo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor mismo establece por su autoridad esta fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos en un Dios trino, en un solo Dios, manifestado en tres distintas personas divinas. Aleluya. El tercero, Él establece el bautismo, pero ahora, ¿en qué? El bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Antes de que ellos recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, tenían temores, tenían muchos defectos, y el Señor les dio un mandamiento, pero el Señor no manda a alguien sin antes equiparlo, sin antes darle las armas que se van a necesitar. Y el Señor, hermanos, aparte de la salvación, nos ha dado una promesa de poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no iban a poder hacer solos, pero el Señor les dijo, van a recibir poder de parte. Gloria al Poder para testificar, poder para echar fuera demonios, poder para hacer milagros, poder para llevar una vida de oración, poder para vivir una vida de santidad. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ustedes reciban ese poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, en el día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, y se les repartieron a cada uno lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y hermanos, a partir de ese momento fueron cristianos de poder. Y nosotros también necesitamos ser cristianos de qué? De poder. Pero para eso necesitamos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Usted ya fue bautizado en agua, ahora tiene que anhelar y tiene que buscar y decir,
la gran provisión de la sanidad divina. Leemos Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué harán? Echarán fuera demonios. ¿Qué haremos en su nombre? Echar fuera demonios. Hace como 2 o 3 días una hermana me platicaba que su hijo se endemonió. Él no es cristiano, el muchacho, pero era muy rebelde. Y entonces dice que ella llamó al pastor de su iglesia, el pastor fue a orar, pero nada sucedió, le dejó el problema y el pastor se fue. Y dice que ella, hermanos, comenzó a tener una lucha. Y llegó el momento que ella empezó a orar por él y a reprender hasta el momento de cansarse. Pero en eso dice que abrió la Biblia y encontró aquella parte donde habla la Biblia que el rey David, cuando venía el león y le arrebataba una oveja, entonces dice que David iba y le arrebataba, hermanos, al león aquella oveja y la rescataba. Y se acordó, hermanos, de esa parte de la Biblia que estaba estudiando, que Cristo, hermanos, va y arrebata las almas al enemigo. Y hermanos, con esa promesa comenzó a orar nuevamente con nuevas fuerzas. Y con autoridad comenzó, hermanos, a reprender al demonio. Y el demonio, hermanos, dejó a ese muchacho libre, hermanos. Porque el Señor lo hizo libre. El Señor es lo que dijo, hermanos: en mi nombre echará fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablará nuevas lenguas, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Hablará nuevas lenguas. Tomará de las manos serpientes. La Biblia dice que cuando Pablo iba camino a Roma a apelar a César, iba a enfrentar un juicio porque lo acusaban de un delito que él no había cometido. Entonces dice la Biblia que vino una tempestad tan grande que el barco se iba a despedazar, y hermano dice que tuvieron que ir nadando hasta la isla de Malta. Llegaron a cierto lugar donde la nave se hizo pedazos y ellos llegaron nadando, hermanos, hasta Malta. Y cuando Pablo llegó a ese lugar, comenzó a juntar leña para poner fuego. Y cuando él tomó un leño, hermanos, dice que una serpiente se le pegó en la mano. Y entonces la gente que vio estaba asustada, esperando a ver a qué hora iba a quedar muerto Saulo, o a ver a qué hora él se iba a comenzar a hinchar por la mordida de aquella serpiente. Pero dice que Saulo, hermanos, Pablo se quitó la serpiente y puso la leña, hermanos, y la gente estaba asombrada de aquello que había acontecido. Hermanos, él les pudo dar testimonio en el Dios y el que creía. Dice que la gente mandó a traer, hermanos, a todos los enfermos que había ahí en Malta, y Pablo oró por ellos y por la persona que era el líder ahí, hermanos, en la isla. Dice que oró por él para que fuera sanado y él quedó sano, porque dice el Señor: en las manos tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Nosotros, dice la Biblia, que por eso tenemos que orar, para que por la oración los alimentos son santificados. Y aún si en la voluntad de Dios está que algún cristiano sea envenenado, hermano, dice la Biblia, si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué pasará, hermano? ¡Aleluya! Los tumbarán. Eso dice la Biblia. Sobre los enfermos pondrán las manos y se van a vomitar. No, eso no dice la Biblia. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos se van a desmayar y van a entrar en trance. No, tampoco eso dice la Biblia. Pero sí dice la Biblia: sobre los enfermos pondrán sus manos
van a sanar. Bendito sea el Señor. Una vez, hermanos, que el Señor dio estos mandamientos, el Señor ascendió al cielo. Y dice la Biblia que Él lo hizo delante de los discípulos. Él ascendió al cielo. Y cuando Él dice que ascendió al cielo, una nube lo ocultó. Y dos ángeles se pararon junto a aquellos varones. Y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá como lo habéis visto. Así mismo vendrá el Salvador y no tardará. Aleluya. Él viene pronto porque Él resucitó. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana? Llénate de Cristo, llénate de Dios. Bendito sea el Señor. Y cumplamos con la misión que Él nos ha dado de predicar y de orar por los enfermos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguna persona que viene por primera o segunda vez, si hay alguna persona que ha estado asistiendo, pero que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no tiene la salvación de su alma, que todavía no tiene el perdón de sus pecados, yo quiero invitarle en esta hora que venga el Señor. No quiere aceptarle en este día, no quiere aceptar a Cristo como su Salvador, no quiere aceptar a este Cristo que resucitó de los muertos. Él le puede salvar, Él le puede cambiar, Él le puede sanar. Él está aquí con nosotros. Si usted quiere venir a Él, venga a Él. Él está aquí con nosotros. Su presencia está en este lugar y Él quiere darle una bendición en este día. Él quiere darle vida eterna en este día. Él quiere darle perdón de pecados. Él quiere salvarlo, Él quiere cambiar su vida. Solamente tiene que venir a Él y decirle: Señor, yo quiero que cambies mi vida. Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Señor, yo quiero tener una vida nueva. Aquí estoy, Señor. Si usted quiere venir, si usted quiere clamarle a Él, venga a Él. Él está aquí con nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y si usted quiere pasar, venga ahora. El Señor le está esperando. El Señor le ama, el Señor quiere bendecirle. Bendito sea el Señor, porque Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora, dando gracias por esta palabra. El que quiera pasar puede hacerlo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús,